Hola, hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Mi nombre es Giovanni Chicayachoque, soy docente del área de razonamiento verbal y hoy vamos a avanzar un tema muy conocido. En el área de razonamiento verbal, hoy día vamos a desarrollar el tema el origen y la evolución del castellano. Para esto, para iniciar la sesión, voy a explicar. Profesor, ¿se le dice castellano o se le dice español? Esto tienen que tener en cuenta mis queridos alumnos. Ojo, se le dice castellano porque le debe su nombre a un orden netamente geográfico. ¿Por qué, profesor? Simple, hijo. Porque esta lengua o idioma nace en la provincia llamada Castilla, no te olvides. ¿Dónde queda eso? En España, profesor. Ah, de ahí que le viene el nombre castellano. Y se le conoce como español, ¿por qué? Porque la entidad, la institución que rige esta lengua o idioma lleva ese nombre, no se olviden. ¿Qué se le dice? RAE o RAEL, como ustedes lo han denotado en clases. Real Academia Española de la Lengua. Ah, entonces los dos nombres son valederos. Decir, profesor, yo hablo castellano, o decir, profesor, yo hablo español. No te olvides. Entonces, profe, ¿cómo es que se origina el castellano? ¿Cuál es la evolución del castellano? Y para ello, señores, vamos a hacer una reseña histórica. Por aquí, sígueme por favor. A ver, vamos a hacer la reseña histórica de cómo se origina y va a evolucionar el castellano. Mis queridos alumnos, punto número 1, tenemos que remontarnos al siglo V, que va hasta el siglo IV antes de Cristo. ¿Qué pasa, profesor, en el siglo V al siglo IV antes de Cristo? Hijo, ¿recuerdas? En clases te he explicado. ¿Qué pasa? Ah, tú recuerdas. Profe, en este siglo la península, ojo, la península ibérica, no te olvides, la península ibérica es invadida, profesor, ¿ya? La historia nos va a dar a conocer que este lugar de la península ibérica es un lugar constantemente invadido. En el siglo V al siglo IV antes de Cristo invaden tribus bárbaras. Entre ellos tenemos feacios, tenemos cartaginenses, ahí tenemos turdetanos, ¿ya? Tenemos también las tribus griegas, celtas, visigodas. Profe, ¿eso nos interesa? No, pero lo que nos debemos rescatar nosotros es que en este periodo denotan las lenguas primitivas. De esas tribus bárbaras destacan básicamente las lenguas primitivas. Lenguas, por ejemplo, ¿como cuáles? Y tú le pones. Profe, ahí destaca, por ejemplo, el celta, sí. Profe, destaca el vasco, o en ese entonces conocido como vascuense. Profe, también destaca el ligur, ¿ya? Y también destaca el euskera, ¿ya? Entonces, ¿qué vienen a hacer esto? Fácil, hijo. Tú vas a decir, profe, hasta aquí aparecen solamente las lenguas primitivas, ¿ya? No se olviden. El celta, el vasco, el ligur, el éuskaro. Entre estas sufren fusiones, sufren evoluciones. Por ejemplo, el celta y el íbero se van a juntar. De ahí que nace el celtíbero, ¿ya? De todas estas lenguas primitivas, ¿cuál es la que nosotros conocemos ya hasta nuestros días? ¿Cuál ha prevalecido viva hasta nuestros días? Y tú vas a marcar, profe, ¿cuál es? La lengua primitiva que nosotros hemos podido notar hasta nuestros días es el euskera, ¿ya? El euskera. Es la única lengua prerromana viva hasta nuestros días, no se olviden. Luego, punto número 2. Ah, fácil, hijo. Nos citamos en el siglo III antes de Cristo. Profe, ¿qué pasa en el siglo III antes de Cristo? Simple, hijo, sígame por acá. En el siglo III antes de Cristo, la península ibérica es nuevamente invadida. Ah, ¿qué se desarrolla, profe? En el siglo III antes de Cristo se desarrolla la dominación, ¿ya? Es la dominación. Y es la dominación romana. ¿Qué pasa, profesor? Simple, hijos. En el siglo III antes de Cristo, los cartaginenses, ¿ya? Que vivían en la península ibérica, atraen a los belicosos romanos. Es así que el primer nombre de la península ibérica, ¿cuál es? Ah, y tú recuerdas, profe, el primer nombre de la península ibérica es Hispania. ¿Ya? Que va a dar origen al nombre España.
¿Qué significa, profesor? Simple, hijo. En el examen tú vas a poner Hispania, profesor, significa tierra de conejos. ¿Quiénes le pusieron ese nombre? Le pusieron los romanos con los cartagineses. Ya, no se olviden. Los romanos se apoderan de la península ibérica, imponen sus tradiciones, sus costumbres, imponen su lengua. ¿Y qué lengua desarrollan los romanos? Y tú te recuerdas, profe, los romanos desarrollan el latín, no se olviden, el latín. Pero en ese entonces, ojo, habían dos clases de latín. Profe, encontramos un latín y es un latín netamente clásico, no se olviden. Pero profesor, también encuentro un latín y es un latín vulgar, ya no se olviden. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Simple. Profe, el latín clásico es conocido como, profesor, a este le dice sermo y le dicen sermo urbanus. Urbanus, no te olvides, ¿ya? Sermo urbanus. En cambio, al latín vulgar le dicen sermo, ¿ya? Es conocida como sermo y es sermo rusticus. Rusticus, no te olvides. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta es la lengua que se desarrolla en la ciudad. ¿Por qué, profesor? Simple, hijo. En la tablita etimológica que te alcancé en la página, en la plataforma del colegio, ¿qué dice el vocablo urbe? Urbe, profesor, es ciudad. Entonces, el latín clásico es la lengua que denota en la ciudad. En cambio, el latín vulgar, o conocido como sermo rusticus, es la lengua vulgar. ¿Qué quiere decir? El latín vulgar se desarrolla básicamente en el pueblo, ¿ya? En el pueblo. Es utilizado por la gente del pueblo, alfareros, obreros y el mismo ejército, no se olviden. En cambio, el latín clásico es aquel que lo desarrolla ¿quién? La ciudad, los nobles. En otras palabras, tú le vas a poner, profe, ¿quién maneja el latín clásico? Le ponemos, profe, es la aristocracia, es la aristocracia. Los nobles romanos, ¿quiénes? Denotan esta lengua. Ahora nos ponemos a pensar, profesor, ¿qué clase de latín es el que llegó a la península ibérica? ¿Llegó el latín clásico o el latín vulgar? Y nos ponemos a pensar, cuando un ejército domina un territorio, ¿quiénes son los primeros que llegan? ¿Llegan los médicos, los senadores, las personas nobles? No, llega el pueblo. Por lo tanto, a la península ibérica, no se olviden, ¿ya? La lengua que va a llegar es el latín vulgar, ¿ya? No se olviden. Ahora pasamos a desarrollar el tercer punto. Vamos a desarrollar... Seguimos, mis queridos alumnos. El tercer punto, profe, estamos, ojo, en la reseña histórica. En el tercer punto, vamos a desarrollar, profe, nos remontamos hacia el siglo V después de Cristo. Profesor, ¿qué pasa en el siglo V después de Cristo? La península ibérica es nuevamente invadida. Profe, ¿qué invasión se da? Acá le ponemos. En el siglo V después de Cristo se da, profesor, la invasión. Ojo, y es la invasión de los visigodos. Visigodos. Es la invasión de los visigodos. En el siglo V después de Cristo, la península ibérica es nuevamente invadida, hijo, esta vez por los bárbaros. ¿Qué pasa? Los bárbaros o las tribus bárbaras intentan retomar nuevamente su territorio. ¿Tienen éxito? No, señores, lamentablemente fracasan, ¿ya? Recordarás en la historia ahí al poderoso Atila que trata de organizar a todas las tribus para volver a sus tierras, para dominar la península ibérica. Lamentablemente fracasan, hijo. ¿Vamos a desarrollar esos temas? No. ¿Qué nos interesa? Fácil, hijo. En el siglo V después de Cristo, tras la invasión de los visigodos, ellos ya insertan ¿qué cosa? Profesor, en la invasión de los bárbaros o de los visigodos, profe, ellos aportan, ¿ya? Aportan lenguas, ojo, aportan lenguas, y son, hijo, lenguas germánicas, ¿ya? No te olvides, profe, son lenguas germánicas, listo. Entonces, acá, ¿aparece el castellano? No, mis queridos alumnos, acá lo que tenemos en consideración, ¿qué es? Entonces,
gracias al aporte de lenguas germánicas que conocemos. Ah, profesor, acá lo que tenemos es el desarrollo de un latín, ¿ya? No se olviden. Profe, acá se desarrolla el latín. ¿Y qué clase de latín? Ah, tú dices, profe, es el latín vulgar. Entonces, ante el aporte de las lenguas germánicas, el latín vulgar va a ir evolucionando. Y a través de eso, ¿aparece el castellano? Todavía no, señores. ¿Qué aparece? Ah, y tú le pones acá. Aparece el latín. Aparece, profesor, el latín español, ¿ya? La sociedad española. ¿Hasta ahí tiene importancia? No. Luego nos remontamos, ojo, en el siglo IV. Como cuarto punto nos remontamos al siglo VIII después de Cristo. ¿Qué pasa? Otra vez la península ibérica es invadida. ¿Qué pasa, profesor? ¿Quiénes invaden ahora? Los moros. ¿Quiénes son los moros? Ah, tú te recuerdas, hijo. Los moros vienen a ser los árabes. Entonces, en el siglo VIII después de Cristo, ya, se da la invasión de los árabes. Profe, acá se da la invasión, ¿ya? La invasión de los moros, de los árabes. Los árabes invaden la península ibérica, ¿ya? No se olviden. Profe, ¿esta guerra cuánto dura? Esta es una guerra santa, hijo. Va a durar aproximadamente hasta desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XII después de Cristo. ¿Vamos a enfatizar las acciones bélicas que se desarrollan en este periodo? No. Lo que vamos a enfatizar nosotros es la fusión que se da en este entonces. Ah, y tú le pones ahí la palabrita fusión. ¿Qué es fusión? Unión, mezcla. Profe, ¿qué se van a unir? Ah, se va a unir las tradiciones de los invasores con los invadidos. ¿Quiénes son los invasores, profesor? Ah, y tú le pones, profe, los invasores vienen a ser ¿quiénes acá? Simple, hijo, tú vas a recordar. Los invasores, profesor, vienen a ser los árabes. Los árabes, que van a fusionar, van a mezclar sus tradiciones y costumbres ¿con quién? Fácil, con los invadidos. ¿Quiénes son los invadidos, profesor? Ah, son los españoles, ¿ya? No te olvides. Entonces, producto de esta mezcla, producto de esta fusión, ¿qué tenemos? Como resultado, profesor, tengo los mozárabes. Los mozárabes, no se olviden. Profe, ¿quiénes son los mozárabes? Ojo, hijo, en el examen vas a responder, profesor, los mozárabes todavía son árabes, ¿ya? Son árabes, pero que asumen costumbres españolas. Son árabes que se bautizan al cristianismo, que se bautizan al catolicismo, no te olvides. Y los mozárabes, como producto de esa fusión, ¿qué producción literaria muestran? Ah, y te acuerdas ahí. Profe, son las jarchas mozárábicas. Ah, le pones, profe, ellos presentan las jarchas. En una pregunta vino, ¿son los primeros escritos en lengua castellana? No, hijo. ¿Por qué? Porque el profesor Giovanni dijo, los mozárabes todavía son árabes que asumen tradiciones españolas, que asumen la religión española, se vuelven al cristianismo, al catolicismo, no se olviden, ¿ya? Entonces, el producto literario que estos presentan, pues son las jarchas mozárábicas, que también están en lengua arábica, no se olviden, listo. Hasta ahí, ¿el castellano tiene importancia? No. Porque existen otras lenguas también que se desarrollan en la península ibérica. ¿Cuándo empiezan a asumirse los primeros escritos o los primeros textos en castellano? Y tú te recuerdas, profe, eso se da en el siglo IX después de Cristo. Algunos autores han considerado del siglo IX después de Cristo hasta el siglo XI después de Cristo, ¿ya? ¿Cuáles son? Ah, entonces tú dices, profe, en el siglo XI después de Cristo se dan los primeros textos castellanos. ¿Cuáles son esos, profesor? Ah, y tú vas a responder, profe, esos textos vienen a ser las glosas. ¿Cuáles son? Ah, tenemos dos tipos de glosas, son las glosas silienses, pero profe, también encuentro las glosas emilianenses, ¿ya? No se olviden.
Entonces, ¿cuáles son los primeros textos en castellano o en lengua castellana? Son las glosas, y son las glosas silienses y las glosas emilianenses. ¿Hasta ahí el castellano tiene importancia? No. Es en el año, ojo, 1240 que el castellano recién empieza a tener vigencia. Ya, no se olviden. En el año 1240 es declarada como lengua oficial en toda España. No te olvides. ¿Qué año, profesor? 1240. ¿Ya? ¿Quién declara lengua oficial en España al castellano? Ah, y tú te acuerdas, profe, es el rey, y es el rey Felipe. Profe, es el rey Felipe III. Listo. Ah, entonces, ¿a qué conclusión llegamos, mis queridos alumnos? Simple. Con eso, profesor, llego a una conclusión, ¿ya? ¿Cuál es? Que el castellano no es otra cosa que un dialecto. ¿Un dialecto de qué? Ah, le pongo. Profe, la lengua madre del castellano, ¿cuál es? Y le ponemos, profe, es el latín. ¿Y qué clase de latín? Ah, fácil, profe, es el latín y es el latín vulgar, no te olvides. El castellano no es otra cosa que un dialecto, profesor, ¿ya? Un dialecto. ¿Qué? Sígueme por acá, hijo. ¿Qué hemos dicho que es el castellano? Fácil. Profe, el castellano no es otra cosa que un dialecto. ¿Dialecto de qué? Del latín vulgar. Si tú tienes un diccionario a la mano, encuentras el significado de dialecto. ¿Qué es dialecto? Variación de una lengua. ¿Qué es dialecto? Alteración, modificación. Ah, entonces, ¿qué quiero decir? Simple. Profe, el castellano, ¿ya? El castellano, profe, es un dialecto. ¿Y es un dialecto de qué? De latín. La lengua madre que va a dar origen a este idioma es el latín vulgar. El castellano básicamente nace del latín vulgar. ¿A través de qué, profesor? A través de toda esta evolución que hemos tocado acá en esta reseña histórica. No te olvides, ¿ya? Entonces, en el año 1240, el castellano es declarado lengua oficial en toda España. ¿Por quién? El rey Felipe, no te olvides. ¿Hasta ahí tiene importancia? ¡No! ¿Cuándo asume el castellano un valor literario? Y tú recuerdas, hijo, el castellano asume un valor literario en el siglo, y es el siglo XII después de Cristo. No te olvides. Profe, ¿qué pasa en el siglo XII después de Cristo? El castellano asume su valor literario, ya que en ese tiempo aparece uno de los mejores cantares en la lengua castellana. Es el primer poema castellano que le asume el valor literario a esta lengua idioma. ¿Qué es? Ah, no te olvides, profe, pertenece al género pertenece al género épico. ¿De qué estamos hablando, profe? Estamos hablando de la aparición de El Cantar, ¿ya? El Cantar, y es el Cantar de Mío Cid, no te olvides. Profe, es el Cantar de Mío Cid, que va a tener una narración completamente heroica sobre las acciones y sucesos que acontecen en este periodo, tomando como el héroe principal a Rodrigo Díaz de Vivar. Este poema castellano es que va a asumir el valor literario para que esta lengua empiece a tener importancia. Profe, más o menos aproximadamente, ¿en qué año se da este hecho? Y tú te recuerdas. Profe, estamos hablando del año 1492, año en el cual se suscitan 4 hechos importantes, 4 hechos vitales. ¿Cuáles son esos 4 hechos importantes o 4 hechos vitales? Simple, hijo. En 1492, profesor, se suscitan 4 hechos históricos de vital importancia. ¿Cuáles son esos? Vamos a colocar. Profe, el primer hecho importante que destaca en 1492 es que se desarrolla, profe, acá se da la expulsión, ya, no te olvides, profe, acá se da la expulsión y es la expulsión de los árabes. ¿De dónde, profesor? De la península ibérica, no te olvides. Se da la expulsión definitiva de los árabes. Después de esta guerra que inició en el siglo VIII después de Cristo y duró hasta el siglo XII después de Cristo, se da la definitiva expulsión de los árabes del territorio español. ¿De dónde, profesor? De la península ibérica. Ojo, ese es un hecho importante.
El otro, profesor, ¿cuál es? Ah, y tú te recuerdas, pues, en las clases de historia. En 1492, ¿qué se suscita? Profe, ahí se da el descubrimiento de América. Profe, aquí se da el descubrimiento, ¿ya? Y aquí se da el descubrimiento de América, profesor. Se da el descubrimiento de América. ¿Qué tiene que ver este hecho histórico con el castellano? Simple, chicos. El castellano logra expandirse. ¿Qué pasa? El castellano encuentra territorios vírgenes a los cuales expandirse. Por eso nosotros somos castellano hablantes, no te olvides. Por eso nosotros somos, ¿ya? Del manejo de esta lengua. Entonces, con el descubrimiento de América, el castellano empieza a empoderarse del dominio. Empieza a ser una lengua dominante. No se olviden. Profe, pero usted dijo 4 hechos. Acá solo hemos puesto 2. Ah, el tercer hecho importante. ¿Cuál es, hijo? Simple. Le pones acá. Profe, también acá se da el desarrollo de ¿qué? Profe, se da la instauración. Profe, se da la instauración. ¿De qué? La instauración de la RAE. De la RAE. O también conocida como Real Academia Española de la Lengua. RAE, fácil. Teniendo en cuenta la instauración de la Real, aquí vamos a conocer, hijo, al primer director de la Real Academia Española. ¿Quién es, profesor? Y en los exámenes de admisión, hijo, tú me vas a marcar. Profe, el primer director, ojo, el primer director de la RAE viene a ser, profesor, le pones el Marqués de Villena. Simple. El primer director de la RAE, profesor, ¿quién es? Y tú le anotas ahí. Profe, es el Marqués. Y es el Marqués de Villena. Listo. Profe, son 4 hechos. Hemos hecho 3. El último, hijo. Ah, le pones acá. El último hecho importante. Ya instaurada la RAE, se da. Le pones ahí. Profe, acá también se da la publicación. Se da la publicación, ¿ya? Se da la publicación de la primera, hijo, y es la primera gramática, ¿ya? Y es la primera gramática española, española. En los exámenes de admisión vino, ¿quién publica la primera gramática española? Y tú le vas a marcar. La persona que publica la primera gramática española, profesor, ¿quién es? Ah, es Elio, no te olvides. Antonio, y es Elio Antonio Nebrija. Elio Antonio Nebrija. En algunos textos vas a encontrar también a Andrés Bello. Este es el más importante, que aporta el criterio semántico y morfológico, no se olvide, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos desarrollado, ¿qué cosa, profesor? Los 4 hechos importantes que destacan en el año de 1492, donde el castellano empieza a empoderarse, a dominar, tiende a ser una lengua dominante en Europa. Hasta aquí, mis queridos alumnos, nosotros hemos conocido 2 tipos de lengua. ¿Cuáles son? Simple, en resumen, profe, acá conozco 2 tipos de lengua. ¿Cuáles son, profesor? 1, conozco lenguas prerrománicas, ¿ya? Y son prerrománicas. Pero, profe, también tengo lenguas y son lenguas romance. No se olviden, ¿ya? ¿Cuáles son lenguas prerrománicas? Simple, hijo. ¿Cuál es? ¿Tú qué vas a marcar? Profe, pre significa antes. Ah, entonces son lenguas que se desarrollan antes. Y, profe, son antes del latín. Ah, qué simple. Estas lenguas se desarrollan antes del latín. ¿Cuáles son esas lenguas? Sígueme por acá, hijo. Estamos hablando de las lenguas celtas, el vascuence o vasco, el ligur, el íbero y el éuskera. Esas son lenguas que se desarrollan antes de los romanos, antes de la invasión romana, no te olvides. En cambio, profe, ¿cuáles son las lenguas romance? Simple, hijo. Las lenguas romance son aquellas que se desarrollan después del latín. Ojo. Estas son antes del latín, en cambio, las lenguas romance, profe, se desarrolla después, no te olvides. Y son después, profesor, del latín, ¿ya? O nacen después del latín.
¿Qué lenguas estamos hablando? Por ejemplo, profe, ahí tengo el inglés. Ah, profe, está el inglés. Los términos que el inglés aporta a la formación del castellano están reconocidas por la RAE, por la Real Academia Española. Sí. ¿Qué nombres reciben? Ah, y tú le vas a poner. Profe, esas palabras, esos términos que provienen del inglés, se les llaman anglicismos. Anglicismos, listo. Profe, otra lengua romance. Ah, tengo acá, profe, tengo también el portugués. El portugués. Los términos que el portugués aporta a la formación del castellano, ¿cómo se les denomina? Ah, y tú dices, profe, esos términos se llaman lusitanismos. Lusitanismos, ¿ya? Otra lengua romance, profe, también está el francés. El francés. Los términos que el francés aporta a la formación del castellano, ¿cuáles son, querido alumno? Tú le pones ahí, profe, esos términos se les conoce como galicismos. Listo. Profe, otra lengua prerrománica. Lenguas romance, lenguas que nacen después del latín. Ah, y tengo acá, profe, también está el italiano. Los términos que el italiano aporta a la formación del castellano, ¿cómo se le llama? Simple, en el examen vas a poner italianismos. Profe, estos son los italianismos. También está el alemán, profe, acá también el alemán aporta a la formación del castellano. ¿Cómo se llaman los términos que el alemán aporta al castellano? Y tú le vas a poner, profe, esos términos se llaman germanismos, ¿ya? No te olvides. Te pregunto, ¿el quechua sería una lengua por aquí? ¿El quechua sería una lengua prerrománica o una lengua romance? ¿Qué sería? Y tú analizas, pero profesor, el quechua se desarrolla después del latín. Hemos hecho el desarrollo de literatura prehispánica que empieza en el año 1532 antes de la llegada de los españoles, o aproximadamente entre el año 1200 a 1532. Pero son lenguas que se desarrollan después del latín. Entonces, el quechua, hijo, también sería una lengua romance, no te olvides. ¿Y el quechua aporta a la formación del castellano? Sí. ¿Cómo se llaman los términos que el quechua aporta a la formación del castellano? Y tú le vas a poner en el examen, profe, esos términos se llaman quechuismos, no te olvides. Por ejemplo, chuño, choclo, ¿ya? No se olviden. Entonces, estos son los términos que van a formar o a aportar a la formación del castellano, ¿ya? Mis queridos alumnos, continuamos. Hasta aquí entonces, mis queridos alumnos, tenemos la reseña histórica del origen y la evolución que tuvo el castellano. Ahora pasemos a desarrollar cuáles son los elementos lingüísticos del español, ¿ya? No se olviden. O cuáles son los elementos lingüísticos del castellano. Y recordemos, los elementos lingüísticos del castellano o español se forman de dos maneras. Profe, tengo acá elementos, ojo, tengo, profesor, elementos, y pongo acá, profe, tengo elementos latinos, pero profesor, también tengo elementos, y acá le pongo, profe, también tengo elementos no latinos, ¿ya? No se olviden, profesor, tengo elementos latinos y tengo elementos no latinos. ¿Cuáles son, hijo, los elementos latinos? Ah, sígueme por acá en el gráfico. Los elementos latinos, hijo, son todos aquellos vocablos que provienen del latín. ¿Y básicamente de qué lengua? Ah, te recuerdas de este cuadrito que desarrolló el profesor Giovanni. El castellano, profesor, es un dialecto del latín. ¿De qué latín? Del latín vulgar. El 75% ya de vocablos pertenecen al latín, no se olviden. Entonces, acá tenemos, estos consideran ¿qué cosa? Los elementos latinos. Pero, profe, también tengo un porcentaje de elementos no latinos. ¿Qué me dice? En la biografía que nosotros hemos podido encontrar, me dice que, profesor, el 15, ¿ya? Profe, el 15%, ¿ya?,
de la formación de elementos que aportan al español pertenecen, profesor, al... El 15% vienen de los vocablos griegos, ¿ya? Acá tengo, profe, tengo el 15% de vocablos griegos. Y el 10%, ojo, acá centramos, profe, el 10% de los vocablos no latinos que aportan al castellano o español vienen del... Uno, profe, vienen del árabe, le pones ahí. Ah, profe, vienen del árabe. Otros también, profesor, vienen del hebreo, ¿ya? Del hebreo. Entre otros aportes tenemos el aporte de lenguas, ¿ya? No se olviden, profe, tengo de lenguas, pero son lenguas completamente americanas. Las lenguas americanas también aportan a la formación del castellano. Pero también tengo, profe, el aporte de lenguas y lenguas nativas. Son lenguas, profesor, nativas, ¿ya? O lenguas oriundas, ¿listos? Entonces, eso concerniente a los elementos lingüísticos que forman el español. El 75%, ojo, provienen de elementos latinos, ya que derivan de vocablos de esta lengua, latín, ¿ya? El 15% viene del griego y el 10% se reparte entre vocablos que provienen del árabe, del hebreo, lenguas americanas, lenguas nativas. Algunos también consideran, profesor, ¿qué lenguas? Ah, y son las lenguas celtíberas. Listo, ya está. Hasta ahí hemos desarrollado los elementos lingüísticos del español. ¿Para qué? Para poder ingresar al tema etimología. No se olviden. Tenemos que conocer muy bien este tema, etimología. ¿Por qué? Es más fácil conocer el significado de las palabras en los exámenes de admisión en alusión a el desarrollo de sinónimos, antónimos, parónimos, términos fluidos, analogías que vienen a desarrollar en el área de razonamiento verbal. De acuerdo a la etimología podemos conocer el significado de la palabra, no se olvide. ¿Listos? Por ejemplo, en un examen de ingeniería puede venir de repente la palabra topógrafo. Sabemos etimología, podemos evidenciar el significado. Topo, ¿qué significa, profesor? Lugar. Grafía tiene dos significados. ¿Cuáles son? Escritura y representación. Entonces, ¿qué sería topografía? Fácil, hijos. Topografía vendría a ser la denotación o la representación de un lugar. Por eso es importante conocer etimología. No se olviden. Profe, etimológicamente, ¿de dónde proviene la palabra etimología? Fácil, chicos. Etimología proviene de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Simple. Profe, proviene del vocablo etimo, ¿ya? Profe, ¿qué significa etimo? Etimo, profesor, significa verdadero, pero, profe, también significa auténtico, listo, ¿ya? Pero también proviene del vocablo logo o logos. Profe, ¿qué significa logo o logos? Ah, y tú dices, profe, esto significa tratado, o también conocido como estudio, ¿ya? Por eso en los libros de razonamiento verbal tú encuentras todo vocablo que tiene el sufijo logía es una ciencia. ¿Por qué? Porque me habla de un estudio, no te olvides. Entonces, ¿qué significa etimo? Verdadero o auténtico. ¿Qué significa el vocablo logo? Tratado o estudio. Estos dos vocablos griegos conforman la palabra etimología. Entonces, profe, en conclusión, ¿qué es la etimología? Es la ciencia que estudia el verdadero o auténtico tratado o el estudio de la palabra. Para tener en conclusión, la etimología tiene tres campos de estudio. Profe, ¿cuáles son? Ah, tú dices acá. Si yo voy a desarrollar etimología, la etimología, profesor, tiene tres campos de estudio. Uno, la etimología, profesor, estudia el origen, y es el origen de las palabras. El origen, profesor, de las palabras. Listo, ya está. Profe, otro campo de estudio. Ah, el origen también va a estudiar cuáles son las partes de la palabra, ¿ya?
cuáles son las partes de la palabra. Pero la etimología también va a dar a conocer. ¿Qué cosa, profesor? Simple, chicos. La etimología también me va a desarrollar, ¿qué cosa? El proceso de formación. El proceso de formación de las palabras. Entonces, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras, partes de la palabra y el proceso formativo de las palabras. ¿Ya? Mis queridos alumnos, ¿hasta ahí comprendido? Con ustedes ahora, mis queridos alumnos, las partes de la palabra. ¿Cuáles son las partes de la palabra? Simple, hijo. En más de una ocasión hemos desarrollado esta sesión. Y las partes de la palabra solamente son dos, mi querido hijo. ¿Ya? No te olvides. Profe, ¿cuáles son las partes de la palabra? Tú vas a poner ahí, profesor, las partes de la palabra son solamente dos. La palabra, ojo, presenta una raíz. Le pones, profe, la palabra presenta una raíz. Listo. Que es la parte más importante de la palabra. Es la columna vertebral. No me llega con ese nombre, simple, hijo, le vas a poner, profe, la palabra presenta una raíz o también llamado lexema. Profe, ¿qué significa lexema? Importante. Raíz o también conocido como lexema. Ojo, ¿qué es? Tú le pones, profe, es la parte y es la parte más importante de la palabra. Es la parte más importante de la palabra. No te olvides. Pero recordemos, esta raíz, o también conocido como lexema, ¿ya? Que va a dar origen a otras palabras, es de naturaleza, y ojo, hijo, es de naturaleza invariable. No te olvides. Profe, la raíz es de naturaleza invariable. ¿Qué quiere decir la palabra invariable? ¿Qué significa? Negación, privación. Variable, ¿qué es, profesor? Cambio. Quiere decir que la raíz, o también conocido como lexema, no va a cambiar o va a alterarse para formar nueva familia de palabras, para considerar una familia lexical. No, hijo. La raíz se mantiene, es de naturaleza invariable. Luego, esta es la primera. ¿Cuál es la segunda, profesor? Tú le pones, profe, también tenemos acá los morfemas derivativos. ¿Cómo se llaman? Simple, profesor. Acá tengo los afijos. Los afijos. Profe, ¿qué son los afijos? Los afijos, hijo, son los morfemas. Ojo, estos son los morfemas. Pero estos, hijos, son los morfemas derivativos. Ya está. ¿Por qué le dicen así? Porque estos se van a anteponer, se van a posponer y sirven de nexo o enlace entre la raíz. No se olviden. ¿Cuáles son, hijos, los términos que van a ir antes de la raíz? Y tú le vas a poner, profe, los afijos se dividen en tres. Los que van antes de la raíz, hijo, ¿cómo se llaman? Simple, profe, los que van antes de la raíz se llaman prefijos. Se ubican antes de la raíz. Los que se posponen o van después de la raíz, ¿qué son, profesor? Esos términos, profesor, se llaman sufijos. Listo. Pero también hay morfemas que sirven de nexo o enlace entre la raíz y los sufijos. ¿Cómo se llaman esos términos? Simple, hijo, tú le vas a poner a esos infijos. Los infijos carecen de significado. ¿Por qué, profesor? Es que es la letra o letras que sirven de nexo o enlace entre la raíz y los sufijos. ¿Qué es el infijo entonces? Tú le vas a poner, profe, el infijo viene a ser un nexo. ¿Qué son los prefijos? Son los términos que se anteponen a la raíz. Ojo, estos van antes de la raíz. No se olviden, ¿ya? Son los términos que se anteponen a la raíz. En cambio, los sufijos, profe, son los términos que se posponen a la raíz.
Entonces, solamente tenemos dos partes. Ojo, tenemos la raíz, o también conocido como lexema, que es la parte más importante de la palabra, que es de naturaleza invariable. Ya está. Pero también tenemos los afijos. ¿Qué son los afijos? Profe, son los morfemas y son los morfemas derivativos, que van antes de la raíz, que van después de la raíz o que sirven de nexo entre estos elementos. ¿Cuáles son los afijos? Los afijos se dividen en tres, profesor. Prefijos, infijos y sufijos. Muy bien, mis queridos alumnos, espero que les haya gustado la clase y que te sirva, ¿ya? En estos tiempos de cuarentena. Recuerda cuidarte mucho y cumplir las normas que brinda el Estado. Sigamos cuidándonos en casa, ¿ya? Lavándose las manos y tomando toda precaución. Con ustedes ha sido la clase de razonamiento verbal con el profesor Giovanni Chicaya Choque, el tema, el origen y la evolución del castellano. Hasta otra oportunidad. Bye bye, mis queridos alumnos.